Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida. Ese es el podcast con el pastor. Estamos haciendo un estudio en el libro de 1 de Corintios y estamos nosotros en capítulo número 11. Estamos haciendo capítulo por capítulo y versículo por versículo un estudio bastante completo acerca de lo que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Llegamos a un capítulo bastante controversial y lleva en este capítulo unas ideas que unos van a decir que es controversial. Y por supuesto, no voy a ganar muchos seguidores enseñando este capítulo de la Biblia. Pero nuestra iglesia, nuestro corazón es escudriñar y estudiar toda la Biblia, ¿vale? No queremos saltar unos pasajes difíciles y en vez de ignorar los versículos y los capítulos, intentamos aprender y entender mejor pues lo que dice. Yo pido dos cosas. Número uno, que escucha mi corazón, ¿vale? Que en este estudio quiero mostrar un corazón de amor y que un corazón de un pastor y que me entiendes que mi posición en este no es fácil. Pero mi convicción es todo a la luz de las Escrituras. Que sea popular o no, es mi convicción de ser fiel a la palabra de Dios. Y pido que algunos a lo mejor no están de acuerdo con lo que voy a enseñar hoy. Y pido que escuches mi corazón, ¿vale? No estoy para atacar, no estoy para tocar narices, ni para insultar o ni para causarte sentir mal. Pero mi corazón en esto es abrir la Biblia y enseñar lo que dice. Número dos, y sobre todo, y más importante todavía, es que tú leas conmigo y escuches la palabra de Dios, porque al final no importa lo que un pastor dice, es importante que dice el Señor. Estamos en el seminario hablando de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios habló, es la inspiración. Entonces, unos quieren decir que, bueno, esto es de Pablo. Y Pablo era muy severo, Pablo era más fuerte, pero no. Pablo escribió esto bajo o con la inspiración de Dios, que significa expirar. Cuando pones tu mano aquí y estás respirando, como ahora mismo puedo sentir el aire en mi mano. Eso quiere decir Dios respiró estas palabras, son de la boca de nuestro Señor. Entonces, es importante ver qué dice el Señor, qué es lo que Él quiere. Y vamos a empezar, ¿ok? Estamos en 1 de Corintios, capítulo número 11 y versículo número 1, y leemos aquí en este capítulo. Vamos a dividir el capítulo en dos partes, pero estamos hablando, empezando en capítulo 11 hasta capítulo 14, Pablo habla de la iglesia. Eso es para la iglesia y específicamente el culto, cómo la iglesia debe organizar sus cultos. Y vamos a estar estudiando qué quiere o qué espera Dios de nosotros en cómo hacer la iglesia, organizar los cultos, el orden en la iglesia y todo aquello. ¿Vale? Vamos a empezar en capítulo 11 y versículo 1. La Biblia dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o
profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la misma, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si les es vergonzoso a la mujer cortarse al cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón les es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Vamos a parar allá porque luego sigue con otros temas, hablando específicamente del orden de la iglesia. En este capítulo vemos el orden que Dios ha creado y que Dios ha establecido. Y eso vemos en muchas partes de la Biblia, como vamos a ver otros textos que corresponden con este capítulo. Pero para empezar, mira el orden que Dios ha establecido regresando a versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza, y Dios la cabeza de Cristo. Es importante establecer el orden que Dios ha establecido. No hemos inventado esto, pero está aquí escrito en su palabra. No estamos hablando de inferioridad, no está diciendo que el hombre tiene más valor que la mujer, no es cuestión de valor, es cuestión de rol, es cuestión de su sitio, y es el orden que Dios ha establecido. Y una cosa que tenemos que empezar es con el varón. Dice en versículo 3 que Cristo es la cabeza de todo varón. En la sociedad y en las iglesias, lo que muchos entienden es que y hay muchas bromas y mucha hablar de esto, que bueno, el esposo es quien manda y el esposo es quien está en control y esposo esto de no sé qué. Y, y el orden es esto, que el esposo tiene que estar sujeto al Señor Jesucristo. Y hay muchas tonterías acerca de este tema. Hay ha sido en la historia de la iglesia mucho abuso de este tema, porque el varón piensa que él es como un rey en la casa y todos los demás son sus siervos. Eso es la mentalidad que el mundo tiene. Y por lo tanto, hay mucha controversia acerca de esta enseñanza. Y los hombres que han maltratado a sus esposas o a las mujeres, los hombres que
incluso usan violencia y han abusado tanto este versículo, este capítulo, que hay muchos que están totalmente en contra de esas cosas. Pero vamos a empezar de ceros y me gustaría animarte a hacer esto. Tú no es sabio establecer tus creencias sobre o acerca de una experiencia que has tenido. Muchas veces tenemos una experiencia, esto forma nuestra convicción, nuestra teología, pero la teología que tenemos, nuestras creencias y convicciones deberían venir de la palabra de Dios, ¿vale? Aquí dice que el hombre debe estar sujeto al Señor Jesucristo. Eso es clave en por lo demás que viene. Para empezar, tenemos que hablar del hombre, porque muchas veces saltamos el parte del hombre y empezamos a hablar sobre a la esposa o a la mujer y su actitud hacia su esposo. Pero Dios no empieza diciendo que la mujer tiene que servir al esposo y que los niños en casa son siervos del esposo y que él está en su trono tomando una cerveza, viendo el partido y dando órdenes en casa. Eso es una grosería, eso es un insulto a Dios, insulto a su palabra, eso es un mal entendimiento y los hombres que han mal manipulado esta parte de la Biblia, han abusado esta parte de la Biblia, van a dar cuentas a Dios por su grosería. La Biblia dice que Cristo es la cabeza del esposo. Nosotros como hombres no estamos como reyes en casa para dar órdenes, pero nosotros deberíamos estar siguiendo a Jesús. Y el orden es esto, que Jesús es la cabeza del hombre, que yo estoy siguiendo a Él. Y vamos a ver el ejemplo que Jesús nos ha dado como líder y como hombre. ¿Vale? Entonces, eso es para empezar. Si no tenemos esta parte claro, el resto no tiene sentido. Jesús nos ha dado un ejemplo tremendo, ¿vale? Jesús nunca en su ministerio anduvo como yo soy Jesús, yo soy Mesías, yo soy quien manda, yo tengo la autoridad. Jesús nunca habló así. Jesús mostró humildad, Jesús mostró un corazón de un siervo. Vamos a ver, porque antes que continuamos, vamos a enfocar primero en el hombre. Porque cuando hablamos de los roles en la familia, cada uno tiene que entender su rol en la familia. Vamos a empezar porque en contexto estamos hablando de la iglesia, ¿vale? Y entonces esto todo va junto. Vamos a ver el ejemplo de Jesús ahora. Ven conmigo a Juan, el libro de Juan y capítulo número 13. Juan capítulo 13 y ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 13 y ver lo que Jesús dice aquí. Capítulo 13 de Juan y versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué versículo? Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y Dios iba, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se le ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor,
¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Les dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Este capítulo, hay también mucha confusión acerca de este capítulo, pero Juan, en su evangelio, las palabras de Jesús, Jesús está con quién? Los discípulos. Esos son los futuros líderes de la iglesia, los que vienen a plantar iglesias y proclamar el evangelio y ser misioneros y todo aquello. Y Jesús está enseñándoles algo importantísimo, que para ser un líder bíblicamente es ser un siervo. Ser un líder no es dar órdenes, es dar ejemplo. Ser un líder no es obligar a gente, es dar un buen ejemplo para que ellos puedan mirar, observar y aprender de tu vida, de tu ejemplo. Un líder debe estar dispuesto a servir a los demás. No es que él está sentado en su trono esperando que los demás empiecen a servir a él y que yo soy importante, esto es bajo de mi nivel, eso no me corresponde, yo soy un líder, yo soy importante. Pero Jesús ha roto esta mentalidad, ¿vale? De los fariseos, los saduceos, ellos siempre buscaron, la Biblia dice, el sitio top, el sitio VIP, lo importante de cenas y querían sentar en la cena con lo más importante, los gobernadores, la gente famosa, y estaban ellos con esta mentalidad que hay siervos que existen para servir a mí. Jesús dijo que el líder debe servir a otros. Específicamente, Jesús dice a esto en versículo 15, porque ejemplo os he dado. ¿Vale? Entonces, si Cristo es la cabeza del hombre, Él nos ha dado un ejemplo, que el esposo debe ser el primero en ofrecer, ayudar en casa, que nosotros deberíamos servir a vuestras esposas y vuestros niños y vuestra familia y los vecinos y los amigos. Deberíamos tener un corazón dispuesto a servir. Si Cristo es mi ejemplo y si quiero agradar al Señor y entender qué es mi rol no es de mandar, mi rol es servir y dar un ejemplo, ¿vale? Y amar a mi familia como Cristo amó a la iglesia, como dice en Efesios capítulo 5. Eso es la llamada que el esposo tiene. Dios ha establecido un orden en la iglesia. La iglesia obviamente consiste de familias y eso es la llamada que tenemos, hermanos, de tener un corazón sometido al Señor. Entonces, eso es clave.
para entender esta parte. Es la gran confusión. La razón por qué hay mujeres que han abrazado el feminismo y han rechazado la enseñanza de la Biblia acerca de este tema es por el ejemplo fatal, por los hombres vergonzosos, por hombres que han manipulado y que eran violentos, que han golpeado sus esposas, han lastimado sus familias con sus palabras y han lastimado sus hijos con sus palabras, su comportamiento, su forma de ser. Y al final, cuando querían corregir al esposo, él siempre usaba este pasaje para decir: yo soy el hombre, yo soy el esposo, yo soy quien manda, yo soy corta el bacalao, y todas esas tonterías, cuando bíblicamente la Biblia dice que Cristo, oye chico, es la cabeza del hombre, y tú tienes que entender esta parte y tener esto muy claro. Jesús no fue un rey cuando vino aquí a la tierra, fue un siervo que sirvió a los demás, mostró un corazón y una actitud de humildad, ¿vale? Tú tienes que ser como Jesús y amar y sacrificar para los demás, para tu esposa y para tus hijos. Eso es ser hombre bíblico. No es una grosería lo que estamos enseñando aquí. Lo que es una grosería son los hombres que han mal usado esta enseñanza para justificar sus tonterías en casa. Y esto es una ofensa al Señor y van a dar cuentas a Dios un día por esto. Hay mal entendimiento de esta enseñanza, pero Dios ha establecido un orden. Y cuando hay un esposo que sigue al Señor y está sujeto al Señor Jesucristo, no hay problema que la esposa puede ver su corazón, tener la confianza que Él está rodeándose y pidiendo: Señor, ayúdame a tener el discernimiento, la sabiduría en cómo guiar mi familia. Ayúdame, Señor, ser el líder espiritual aquí en casa. Señor, por favor, ayúdame de ser el esposo que mi esposa necesita. Ayúdame, Señor, ser el padre que mis hijos necesiten, Señor. Cuando la esposa puede ver esta actitud en el esposo, eso cambia todo el asunto. Pero cuando tú eres tonto, cuando tú empiezas en la carne a esforzar y obligar y decir tonterías, tú has mal entendido lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? La esposa, si va a someterse a la autoridad del Señor y seguir a su esposo, eso tiene que venir de su corazón, es su servicio al Señor, es su forma de alabar al Señor, y eso tiene que venir de ellas. Tú no puedes obligar a ella a seguirte, tú tienes que seguir a Cristo. Tú no puedes tener tu enfoque tanto en la esposa, mas tú tienes que enfocarte en Cristo, en tu parte de ser como Jesús, de tener su ejemplo, seguir su ejemplo, y luego ella tiene que hablar con el Señor y Dios trabaja en su corazón, ¿vale? Para entender su rol en la familia. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 11 y ver la ilustración que encontramos aquí en el texto. ¿Vale? Entonces dice versículo 3: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, pero luego dice: y Dios es la cabeza de Cristo. Obviamente Cristo no es inferior a Dios. Cristo es 100% Dios. Cristo es 100% y con el mismo valor como Dios. Pero en la Trinidad, Él tiene un rol distinto y diferente que el Dios Padre. No significa que Dios Padre es más importante, que tiene más valor, pero significa que cada uno tiene su rol y hay armonía perfecta entre ellos. Hay un amor perfecto entre, obviamente, Padre
Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Vale? En versículo 4, 5, 6, empezamos con un parte que es difícil para nosotros entender porque está tocando una cosa que es cultural en aquel tiempo. Y puedes investigar qué significa tener la cabeza o la cabeza cubierta en vez de no tener la cabeza cubierta, todo aquello que significaba y todo esto. Pero el resumen es la actitud que ellos estaban mostrando en la iglesia. Lo que este capítulo nos enseña, que deberíamos nosotros mostrar una actitud de sumisión al Señor. Al final del día, no es un hombre, porque no es un pastor, no es el esposo, no es los padres para los hijos, es el Señor. Él es quien estamos siguiendo, pero Dios ha establecido un orden que Él espera que la iglesia sigue este modelo. Hoy en día hay mucho que está en contra de este modelo. Hay muchos que no quieren seguir esta parte, pero la Biblia es bastante claro en cómo Dios ha establecido en la familia y la iglesia. Y tenemos que tener orden en nuestra iglesia para agradecer al Señor. ¿Vale? Entonces, la idea es esto, de una persona que venía al culto con arrogancia, que decía, nadie me puede decir nada, yo no voy a escuchar a nadie, yo tengo la razón, yo tengo mis argumentos y no me importa lo que la familia dice, no me importa lo que este versículo dice porque ya no voy con esto. Pablo está hablando de una situación que ha pasado en esta iglesia, obviamente. Unos que entraron a la iglesia, el culto, con arrogancia y no querían estar sujetos al orden que Dios ha establecido. Por esto, dice, saltando a versículo al final, que hemos oído, 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Contencioso es la persona que quiere entrar y tocar narices. Hay unos hermanos que quieren venir a la iglesia, quieren sentir el cariño, el calor de la iglesia y quieren pertenecer a una familia. Esta parte les gusta, pero no quieren ser miembros porque no quieren dar cuentas a su iglesia. Ellos quieren hacer a su aire, va a su aire, lo que quieren hacer, si vienen o no vienen, y cuando tú preguntas a ellos, oye, ¿dónde estabas el domingo pasado? Empiezan a ser defensivos, como, ¿por qué me preguntas? Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? ¿Sabes? En esta actitud que no es actitud que deberíamos tener. Vamos a ver dos ejemplos, ¿vale? En la Biblia, Efesios 5, que habla de eso también, porque hay dos sitios que habla del resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios capítulo 5 y vamos a leer unos versículos juntos, ¿ok? ¿Estáis conmigo? Efesios 5 y versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay dos personas, el insensato, que no está hablando de la inteligencia de alguien, está hablando
del cristiano que rechaza la palabra de Dios, rechaza la enseñanza, eso es una persona necia, porque tú estás rechazando la sabiduría del Señor. Pero dice, sino entendidos de entender qué es la voluntad de Dios. Y la pregunta de millón inmediatamente después es, ¿pero qué es la voluntad de Dios? Pues la Biblia va a decirnos qué es la voluntad de Dios. Vamos a seguir. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Eso es la voluntad de Dios, ser lleno del Espíritu Santo o bajo su control es lo que significa, bajo el control del Espíritu Santo. Como alguien que está bajo el control del alcohol, va a decir cosas que antes no iba a decir, va a hacer cosas que antes no podría hacer, pero bajo el control del alcohol sale de lo normal para hacer algo extraordinario. En este caso, lo que está diciendo Pablo es que bajo el control del Espíritu Santo, eso es la voluntad de Dios. Y luego vamos a ver qué es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Escúcheme bien, cada creyente tiene el Espíritu Santo, pero no cada creyente no está sujeto, controlado por el Espíritu Santo. Cada creyente, si eres creyente, has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo, pero no significa que tú estás controlado por el Espíritu Santo. Entonces hay dos cosas distintas. La voluntad de Dios para tu vida es estar controlado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu. Seguimos. ¿Qué son las señales? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabanza, la majestad de Dios, la gloria de Dios. Es cuando uno lleva en su corazón esta reverencia y respeto para el Señor, de mirar con qué maravilla es el Señor, es la palabra de Dios, es la fe, la salvación, alabanza que viene de mi corazón. La persona que está controlada por el Espíritu Santo tiene la alabanza que viene de adentro, ¿vale? No es un show en la iglesia, no es un de llorar o de saltar o de gritar en la iglesia, no, dice específicamente en versículo 19, alabando al Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Es algo que empieza adentro, ¿vale? Señal número 1. Número 2, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en nombre del Señor Jesucristo. Un espíritu de agradecimiento. Dar gracias a Dios por lo que tengo, por todo lo que ha permitido. Doy gracias al Señor, ¿vale? Y luego, mira el versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Una señal, un resultado, un fruto de ser lleno del Espíritu Santo es cuando tú estás dispuesto a someterte. Eso es la esencia de la vida cristiana. Fíjate que la salvación obviamente empieza con el corazón está roto, con el corazón, la voluntad de Dios, del hombre, porque por naturaleza yo nacido en pecado como el enemigo de Dios. Pero ahora el Señor me ha cambiado mi corazón y ya no estoy en contra del Señor, pero ya estoy siguiendo al Señor, ¿ok? Rápido. Por tanto, dice versículo 22, mira, seguimos lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. No lo haces por Él, lo haces por el Señor, ¿vale? Mi corazón con alabanza, mi corazón está con agradecimiento, mi corazón está dispuesto a someterme a la palabra de Dios y por el Señor lo puedo hacer, ¿vale? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Estamos siguiendo todos a Cristo. Eso es la meta. Eso es el enfoque, ¿vale? No es que es Él, es Cristo. Todos enfocando en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es la llamada que el esposo tiene. Es muy duro. Tú tienes que morir a ti mismo. No, para nada. Es que tú estás en casa tranquilo, tú estás en casa dando órdenes, tú estás llamado a servir, a morir a ti mismo, a tus deseos, tus pasiones. El mundo está en un desastre porque los hombres están siguiendo sus pasiones, engañando a sus mujeres, dejando sus familias y sus niños para hacer sus propias tonterías. Eso es un desastre y empieza con el hombre que tiene la culpa por el desastre que está pasando en las casas. El número uno, según el Señor, tiene la culpa. Él tiene que estar sujeto al Señor, morir a sí mismo y dejar de hacer tonterías de juegos, de partidos, de fiestas, de hobbies, de deportes y servir a su familia, guiar a su familia y tomar su papel como hombre en la casa y ser el líder espiritual en la casa. El ejemplo que tenemos es el Señor que entregó a sí mismo para servir al Padre y amar a nosotros. El amor de Cristo es sacrificial. Y me dices, mi esposa no me quiere. No importa. Mi esposa es fría. No importa. A lo mejor está fría porque tú eres tonto y tú no estás sirviendo a ella, tú no estás amando a ella, tú no estás poniendo atención a ella. Tú estás con tu propio mundo, con tus cosas, con tus amigos, tu trabajo, lo que sea. Y cuando tú tienes el corazón de Jesús para amar a ella con un amor puro, sacrificial, las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? El hombre que es orgulloso, obstinado, eso no es del Señor. Eso es de la carne. Eso es machista. Y hay feminismo en respuesta a los tontos, a los malvados que eran machistas, golpeando sus mujeres, violando, matando, y estos hombres son perversos, son malvados, que van a dar cuentas a Dios un día. Y el feminismo que existe es porque había unos losers, unos idiotos, que no están siguiendo el ejemplo de Cristo. Obviamente no puedo usar violencia, no puedo dar órdenes, tengo que servir, tengo que morir a mí mismo. Tengo que sacrificar mis pasiones, mis deseos y poner el interés de mi esposa y mis hijos primero. Eso es el ejemplo de Jesús. El feminismo solo existe porque los hombres han metido la pata y han dado un ejemplo fatal. Y si queremos cambiar el chip, tenemos que dar un buen ejemplo de qué significa amar y sacrificar y seguir el ejemplo de Jesús. Colosenses rápidamente y terminamos. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y vamos a ver en versículo número 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos,
Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dios ha establecido un orden para la iglesia. Dios ha establecido el orden para el hombre. El rol del líder en la casa es para el hombre. La esposa puede servir al Señor con una actitud de si dice, mi esposo está siguiendo a Jesús, yo quiero seguir a mi esposo y así estoy siguiendo a Jesús. Y los hijos siguiendo a sus padres, eso es el ejemplo, el orden que Dios ha establecido. Si queremos agradar al Señor, es de su manera. No podemos acercar a Dios de nuestra manera. No puedo acercar a Dios según mis propios términos. No podemos escuchar a la sociedad y decir, bueno, tenemos que cambiar porque la sociedad está en contra de esta enseñanza. Tenemos que mostrar la belleza de esta enseñanza cuando lo hacemos correctamente, con amor, con gracia y con todos. Un fruto de ser lleno del Espíritu Santo es, no soy obstinante, no tengo orgullo, no es que siempre tengo la razón, no, es un espíritu de sumisión a este libro. No es que el pastor dice, mi marido, mi esposa, es esto. Todos siguiendo al Señor, pero como Él ha establecido. Espero que esta lección ha sido informativo y espero que escucháis la palabra de Dios y estudiáis más lo que este capítulo dice. En la semana que viene vemos más sobre la cena del Señor. Chicos, os quiero mucho y doy gracias a Dios por cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga.